estamos viendo ya al secretario de la Defensa, Pete Hegseth, diciendo por lo menos 3 veces en el último mes que sigue abierta la posibilidad de una intervención militar en México. Se lo dijo 2 veces a Fox News y una vez al secretario de la Defensa y al secretario de Marina de México. Ellos los pueden designar en su país como quieran, para nosotros ya eran organizaciones que desde antes eran prioridad para nosotros. Un escalofriante mensaje del CJONG y el ejército de EEUU sacude México, desafiando a Harfuch y Sheinbaum con una amenaza que te dejará sin aliento. ¿Qué está pasando realmente? La noche en Ciudad de México era densa, cargada de un calor pegajoso que parecía presagiar algo terrible. Las calles, normalmente vibrantes con el bullicio de vendedores ambulantes y claxones, estaban inquietantemente silenciosas, como si la ciudad entera contuviera el aliento. En las oficinas de la Secretaría de Seguridad, Omar García Harfuch, con el rostro endurecido por la tensión, revisaba un informe clasificado que había llegado apenas unas horas antes. No era un documento cualquiera. Era un ultimátum, un desafío envuelto en palabras frías y calculadas, firmado con las siglas temidas del CJNG y, sorprendentemente, respaldado por una sombra aún más inquietante. Una facción desconocida que afirmaba operar bajo la autorización tácita de elementos del ejército estadounidense. El mensaje era claro. México estaba al borde de un precipicio y ellos estaban listos para empujar. En los barrios periféricos, donde las luces de neón apenas alcanzaban, la presencia del cártel se sentía como un pulso maligno. Los rumores corrían como ríos desbordados. Vehículos blindados sin placas habían sido vistos circulando al amanecer, descargando cajas en almacenes abandonados. Nadie se atrevía a mirar demasiado tiempo, pero los susurros hablaban de hombres armados con equipo militar de última generación, máscaras tácticas y un aire de invencibilidad que helaba la sangre. Los habitantes, atrapados entre el miedo y la resignación, cerraban sus puertas con candados dobles, sabiendo que la noche traería más que simples pesadillas. Algunos decían que el CJNG no solo estaba reforzando su control, sino que estaba preparando algo mucho más grande, algo que haría temblar los cimientos del gobierno mismo. Mientras tanto, en un lujoso rascacielos de Washington, una reunión secreta tenía lugar bajo la penumbra de luces tenues. Hombres en trajes impecables, con insignias discretas que delataban su conexión con agencias de inteligencia, discutían en voz baja. Frente a ellos, una pantalla proyectaba imágenes satelitales de la frontera mexicana, marcadas con puntos rojos que señalaban movimientos sospechosos. Uno de los presentes, un hombre de mirada afilada y cicatrices que contaban historias de guerras lejanas, golpeó la mesa con el puño. Su voz era un gruñido contenido, cargado de desprecio por lo que consideraba una debilidad insoportable del gobierno mexicano. Según él, México había permitido que el CJNG se convirtiera en un monstruo que ahora amenazaba la seguridad del continente entero. Las palabras intervención quirúrgica flotaban en el aire, pronunciadas con una frialdad que escondía planes mucho más oscuros. En la Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum convocó a su gabinete en una sesión de emergencia. La sala estaba cargada de tensión, los rostros de los presentes reflejaban una mezcla de incredulidad y temor. El informe que Harfuch había compartido contenía detalles escalofriantes. El CJNG no solo había incrementado su arsenal con tecnología avanzada, sino que ahora operaba con una coordinación que sugería apoyo externo. Los mapas en la mesa mostraban rutas de suministro que cruzaban la frontera norte, puntos de entrega que parecían imposibles sin la complicidad de alguien con acceso a inteligencia militar. Sheinbaum, con la voz firme pero los ojos encendidos por la preocupación, ordenó un despliegue inmediato de fuerzas federales en puntos estratégicos. Pero incluso mientras hablaba, una sombra de duda cruzaba su mente. ¿Y si el enemigo ya estaba dentro? En las calles, el caos comenzó a desatarse. En un mercado abarrotado de Iztapalapa, un grupo de hombres encapuchados irrumpió con armas automáticas, disparando al aire para dispersar a la multitud. No buscaban dinero ni joyas. Su objetivo era enviar un mensaje.
Arrancaron los puestos de frutas y ropa, dejando un reguero de destrucción, mientras gritaban que la ciudad pronto conocería el verdadero poder del CJNG. Los comerciantes, humillados y aterrorizados, se arrodillaban entre los escombros, rogando por sus vidas. Uno de ellos, un anciano con manos temblorosas, fue obligado a sostener un cartel que decía «Harfuch, Sheinbaum, el tiempo se acaba». La escena fue grabada y difundida en redes sociales, un espectáculo de horror diseñado para sembrar pánico. A cientos de kilómetros, en un pueblo olvidado de Jalisco, otro capítulo de la pesadilla se desarrollaba. Una caravana de camionetas negras llegó al amanecer, rodeando la plaza principal. Los habitantes, que apenas comenzaban su día, fueron sacados de sus casas a punta de rifle. Hombres, mujeres y niños fueron alineados bajo el sol abrasador, mientras un hombre con una máscara de calavera hablaba por un megáfono. Su voz era un veneno lento, prometiendo protección a cambio de lealtad absoluta al CJNG. Quienes se negaron fueron separados del grupo, llevados a un almacén, donde los gritos resonaban como un eco infernal. Nadie regresó. Los que quedaron, humillados hasta las lágrimas, juraron obediencia, sabiendo que su libertad había sido arrancada de raíz. En la capital, Harfuch no dormía. Las imágenes del mercado y los reportes de Jalisco lo perseguían como fantasmas. Sabía que el CJNG no actuaba solo. La precisión de sus movimientos, la calidad de sus armas, todo apuntaba a una alianza que desafiaba la lógica. Mientras revisaba los informes, una llamada anónima llegó a su línea directa. La voz al otro lado era distorsionada, pero las palabras eran claras. No busques en México, busca en el norte. Ellos ya cruzaron la línea. La llamada se cortó, dejando a Harfuch con un nudo en el estómago. ¿Quiénes eran ellos? ¿Y qué línea habían cruzado? El amanecer trajo consigo un nuevo golpe. En Tijuana, un convoy militar mexicano fue emboscado en una carretera desolada. Las imágenes que circularon eran devastadoras. Vehículos calcinados, soldados heridos arrastrándose entre el polvo y un mensaje pintado en el asfalto con aerosol rojo: CJNG no perdona. Pero lo que llamó la atención de los analistas no fue solo la brutalidad, sino los restos de granadas de fragmentación y rifles de asalto que no formaban parte del arsenal típico del cártel. Los peritos confirmaron lo impensable. El equipo era de origen estadounidense, del tipo reservado para operaciones especiales. La noticia corrió como pólvora, alimentando teorías de una conspiración que nadie quería pronunciar en voz alta. En la Casa Blanca, las reuniones secretas continuaban. Un general retirado, ahora asesor de una oscura firma de seguridad privada, presentó un plan que hizo que incluso los hombres más endurecidos en la sala sintieran un escalofrío. Habló de neutralizar las amenazas en México mediante operaciones encubiertas, utilizando al CJNG como un peón para desestabilizar al gobierno de Sheinbaum. Según él, una México débil sería más fácil de controlar, un tablero donde Washington podría mover las piezas a su antojo. Los presentes asintieron en silencio, pero uno de ellos, un joven analista con un destello de inquietud en los ojos, tomó notas en un cuaderno que nunca salió de su maletín. Sabía que lo que estaba escuchando no era solo una estrategia, era una declaración de guerra no declarada. En la Ciudad de México, la presión sobre Sheinbaum y Harfuch crecía como una tormenta. Los medios, alimentados por filtraciones anónimas, comenzaron a publicar historias de supuestas negociaciones secretas entre el gobierno y el CJNG, acusaciones que el Palacio Presidencial desmintió con vehemencia. Pero el daño estaba hecho. La confianza pública se desmoronaba y las protestas comenzaron a estallar en las plazas. Los manifestantes, con pancartas que exigían seguridad, eran dispersados con gas lacrimógeno, un espectáculo que solo alimentaba la narrativa de un gobierno al borde del colapso. En las sombras, el CJNG observaba, aprovechando cada grieta para expandir su influencia. En un suburbio de Ecatepec, otro acto de terror sacudió a la población. Una escuela primaria fue tomada por hombres armados al mediodía. Los niños, apenas conscientes del peligro,
fueron encerrados en el gimnasio mientras los maestros, temblando de miedo, eran obligados a leer un manifiesto frente a una cámara. El texto era una humillación pública para Harfuch, acusándolo de ser un títere de intereses extranjeros. Los padres, reunidos afuera, gritaban desesperados, algunos desmayándose bajo el peso del terror. Cuando las fuerzas federales llegaron, los agresores ya habían desaparecido, dejando tras de sí un edificio vandalizado y una comunidad rota. El video, subido a internet, se volvió viral en horas, cada reproducción un recordatorio del poder del cártel. En un cuartel militar en las afueras de la capital, Harfuch reunió a sus comandantes más confiables. La mesa estaba cubierta de mapas y fotografías aéreas, cada una marcada con movimientos sospechosos del CJNG. Pero lo que más preocupaba al secretario no eran las operaciones del cártel, sino las filtraciones internas. Alguien, dentro de su propio círculo, estaba pasando información. Los rostros a su alrededor eran familiares, hombres y mujeres con los que había enfrentado innumerables crisis, pero ahora los miraba con una chispa de desconfianza. Ordenó una investigación exhaustiva, sabiendo que el tiempo jugaba en su contra. Cada hora perdida era una victoria para sus enemigos. Mientras tanto, en un rancho fortificado en las montañas de Guerrero, un hombre conocido solo como El Cuervo dirigía las operaciones del CJNG con una precisión aterradora. Vestido con ropa táctica y rodeado de monitores que mostraban transmisiones en tiempo real, coordinaba ataques simultáneos en 5 ciudades. Su rostro, cubierto por una máscara negra, era un misterio incluso para sus lugartenientes, pero su voz, calma y afilada como una navaja, inspiraba un temor que mantenía a todos en línea. En una llamada cifrada habló con un contacto en el extranjero, alguien que prometió más recursos a cambio de un solo objetivo: humillar al gobierno mexicano hasta que no quedara nada que defender. En Washington, el joven analista que había asistido a la reunión secreta tomó una decisión que cambiaría todo. Con el corazón latiendo como un tambor, copió los documentos del plan encubierto en una memoria USB y salió del edificio bajo la lluvia. Sabía que lo que estaba haciendo era traición a los ojos de sus superiores, pero también sabía que el costo de quedarse callado sería mucho mayor. En un café de mala muerte, se reunió con un periodista mexicano que había llegado desde Tijuana, un hombre con cicatrices propias y una reputación de no rendirse. Mientras le entregaba la memoria, sus manos temblaban. «Esto es más grande de lo que crees», susurró. «Y México está en el centro». La capital mexicana se despertó con el sonido de sirenas. En la madrugada, un almacén en Tlalpan había explotado, enviando una columna de humo negro al cielo. Los equipos de emergencia encontraron algo peor que escombros: contenedores llenos de polvo blanco y cannabis, junto con armas que no tenían lugar en manos de un cártel. Los peritos, protegidos por soldados armados, trabajaban bajo una lluvia torrencial, pero cada descubrimiento era un golpe al corazón del gobierno. Las cámaras de seguridad, milagrosamente intactas, mostraban a hombres con uniformes militares descargando las cajas días antes. Pero no eran soldados mexicanos. Los tatuajes en sus brazos, visibles en los fotogramas ampliados, eran símbolos de una unidad élite estadounidense, una que oficialmente no existía. La noticia del almacén desató una furia incontenible. En las redes sociales, los hashtags #traidor Harfuch y #Sheinbaum renuncia se multiplicaron, alimentados por bots y cuentas anónimas que parecían coordinadas desde el exterior. En las calles, los enfrentamientos entre manifestantes y policías se volvieron más violentos, con barricadas ardiendo en avenidas principales. Los comercios cerraron, las escuelas suspendieron clases y la ciudad parecía un campo de batalla. En medio del caos, el CJNG lanzó un nuevo ataque, esta vez contra una estación de policía en Neza. Los agentes, superados en número, apenas pudieron resistir antes de que el edificio fuera reducido a escombros. Los sobrevivientes, humillados y desarmados, fueron obligados a marchar por las calles mientras los agresores grababan, riendo ante su desesperación. En el Palacio Nacional, Sheinbaum enfrentaba una crisis sin precedentes.
Sus asesores, divididos entre el pánico y la indignación, le presentaban opciones que iban desde la ley marcial hasta negociaciones secretas con Washington. Pero la presidenta, con el rostro pálido pero los ojos encendidos, sabía que ceder significaría la rendición. En una conferencia de prensa improvisada, habló directamente al pueblo, prometiendo que no habría tregua contra el CJNG ni contra quienes los apoyaran, sin importar de dónde vinieran. Sus palabras eran un desafío, pero también una apuesta arriesgada. En las sombras, sus enemigos tomaban nota. En un búnker improvisado en las afueras de Culiacán, el Cuervo observaba las noticias con una sonrisa torcida. Sus hombres, entrenados con una disciplina casi militar, preparaban la siguiente fase del plan. Esta vez, el objetivo no era una ciudad ni un edificio, sino el corazón mismo del gobierno. En un mapa digital, puntos rojos marcaban las residencias de funcionarios clave, incluida la de Harfuch. Cada punto era un recordatorio de su alcance, de su capacidad para golpear donde más dolía. Pero incluso el Cuervo sabía que no estaba solo en este juego. Sus aliados al norte, hombres sin rostro que hablaban en códigos y promesas, exigían resultados. Y él estaba dispuesto a dárselos, sin importar el costo. En Washington, el periodista mexicano que había recibido la memoria USB trabajaba contra reloj. Con la ayuda de un equipo de hackers descifró los documentos, revelando un plan que detallaba operaciones encubiertas para desestabilizar México. Los nombres en los archivos eran explosivos: oficiales militares, empresarios, incluso políticos mexicanos que supuestamente habían sido sobornados. Pero lo más inquietante era la mención de un incidente planeado para la próxima semana, algo diseñado para justificar una intervención extranjera. El periodista, consciente del peligro, envió copias a medios internacionales, sabiendo que su vida ahora tenía un precio. En la Ciudad de México, Harfuch recibió un paquete anónimo en su oficina. Dentro, una sola fotografía. Él saliendo de su casa, tomada desde un ángulo imposible. En el reverso, una frase escrita a mano: "No puedes esconderte". El mensaje era claro, pero Harfuch no se inmutó. En cambio, ordenó redoblar la seguridad en puntos clave y desplegó equipos especiales para rastrear cualquier señal del CJNG. Pero en su interior, una chispa de furia crecía. No solo estaba luchando contra un cártel, estaba enfrentando una traición que cruzaba fronteras, una que amenazaba con consumir todo lo que había jurado proteger. En un pueblo de Michoacán, otro acto de violencia marcó el día. Una caravana del CJNG irrumpió en una boda comunitaria, dispersando a los invitados con disparos al aire. Los novios, aún vestidos de blanco, fueron obligados a arrodillarse mientras los hombres armados destruían el banquete, pisoteando flores y rompiendo mesas. La humillación fue grabada, un espectáculo cruel que terminó con un mensaje pintado en la iglesia: "Nadie está a salvo". Los habitantes, paralizados por el miedo, abandonaron el pueblo esa misma noche, dejando tras de sí un silencio que pesaba más que cualquier grito. La Ciudad de México se había convertido en un tablero de ajedrez donde cada movimiento era una apuesta de vida o muerte. La noche envolvía la capital como un sudario, con cortes de electricidad que sumían barrios enteros en una oscuridad asfixiante. Las calles, antes llenas de vida, ahora resonaban con el eco de sirenas lejanas y el crujir de pasos apresurados. En las casas, las familias se apiñaban en silencio, encendiendo velas que apenas iluminaban sus rostros tensos. Los rumores corrían como un veneno. El CJNG había jurado tomar el corazón de la ciudad, y esta vez no se detendrían ante nada. En cada esquina, pintas rojas marcaban puertas y muros, símbolos de una amenaza que no necesitaba palabras para infundir terror. En el Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum permanecía en una sala fortificada, rodeada de monitores que parpadeaban con imágenes de caos. Sus asesores, con ojeras que delataban noches sin dormir, presentaban informes fragmentados: ataques coordinados en 5 estados, almacenes destruidos
y una red de comunicaciones pirateada que dejaba al gobierno ciego en puntos clave. Pero lo que más pesaba en la mente de la presidenta era un reporte interceptado esa madrugada. El CJNG, con una audacia que rozaba la locura, planeaba un asalto directo al Congreso, un golpe simbólico diseñado para humillar al país entero. Sheinbaum, con la voz quebrada pero firme, ordenó evacuar el edificio y desplegar a la Guardia Nacional en un perímetro de acero. Sus manos temblaban al firmar la orden, no por miedo, sino por la certeza de que cada decisión era un paso hacia un abismo del que no había retorno. A kilómetros de distancia, en un aeródromo clandestino en el desierto de Sonora, un avión sin marcas tocó tierra bajo un cielo sin luna. El zumbido de sus motores era un secreto que la noche guardaba celosamente. Hombres con equipo táctico descendieron, sus rostros ocultos tras máscaras que absorbían la luz. No intercambiaban palabras innecesarias. Sus movimientos eran precisos, casi coreografiados. De las entrañas del avión emergieron cajas selladas, cada una marcada con códigos alfanuméricos que solo unos pocos podían descifrar. Un hombre del CKNG, con una cicatriz que le cruzaba el cuello, supervisaba el intercambio. Frente a él, un extranjero de ojos fríos entregó un maletín de cuero negro. «Termina esto en la capital», dijo en un inglés seco, su voz cargada de una autoridad que no admitía réplicas. El hombre del cártel asintió y el avión despegó, dejando tras de sí un silencio que pesaba como plomo. En las afueras de la Ciudad de México, Omar García Harfuch dirigía un operativo desde un cuartel improvisado. La mesa frente a él estaba cubierta de mapas y fotografías granuladas, cada una un fragmento de un rompecabezas mortal. Las imágenes mostraban convoyes del CJNG moviéndose con una coordinación que desafiaba todo lo que había visto en su carrera. Pero lo que más lo inquietaba era una serie de mensajes interceptados, escritos en un código que sus analistas aún no descifraban por completo. Las palabras «traidor interno» aparecían una y otra vez. Un cuchillo invisible que cortaba su confianza en quienes lo rodeaban. Harfuch, con el rostro endurecido por la falta de sueño, dio una orden que nunca pensó pronunciar: investigar a su propio equipo. Sabía que el tiempo era un lujo que no tenía, y cada segundo perdido era una ventaja para sus enemigos. En las calles de la capital, el terror se desató con una ferocidad que nadie pudo anticipar. En la colonia Narvarte, un mercado nocturno fue arrasado por un grupo de encapuchados que llegaron en camionetas blindadas. No buscaban botín. Su misión era el caos. Los puestos de comida y ropa fueron destrozados, los vendedores obligados a arrodillarse entre los escombros mientras los agresores disparaban al aire. Una mujer, con el rostro cubierto de lágrimas, fue forzada a sostener un cartel que rezaba: «Sheinbaum, tu tiempo terminó». La humillación fue grabada en alta definición, cada grito y súplica capturada para alimentar el pánico en las redes. Cuando las autoridades llegaron, solo encontraron silencio y un mensaje pintado en la pared: «El CJNG manda». La ciudad, ya al límite, sintió el peso de una derrota que aún no se pronunciaba. En un pueblo olvidado de Guerrero, otro capítulo de la pesadilla se escribía bajo un sol abrasador. Una comunidad entera fue reunida en la plaza principal, rodeada por hombres armados que parecían surgir de las sombras. Los habitantes, arrancados de sus hogares, fueron alineados como ganado, sus rostros marcados por el miedo y la confusión. Un hombre con una máscara de metal, conocido solo como el fantasma, habló con una voz que cortaba como vidrio. Prometió protección a cambio de lealtad absoluta, pero sus ojos, visibles tras la máscara, no ofrecían clemencia. Quienes dudaron fueron separados, llevados a un edificio en ruinas donde los gritos resonaban como un eco de otro mundo. Los que quedaron, humillados hasta el borde de la desesperación, juraron obediencia, sus voces quebradas por un terror que no olvidarían jamás. En Washington, el escándalo de los documentos filtrados había estallado como una bomba. Los archivos, publicados por un consorcio de medios internacionales, detallaban un plan encubierto para desestabilizar México.
con nombres que sacudieron los círculos de poder. Oficiales militares, contratistas privados y hasta un senador aparecían vinculados a una red que prometía reordenar el continente. La Casa Blanca, acorralada, emitió un comunicado que negaba todo, pero las protestas frente a la embajada estadounidense en México contaban otra historia. Los manifestantes con pancartas que exigían justicia eran un recordatorio de que el mundo observaba, pero en las salas de juntas, lejos de los reflectores, los arquitectos del plan no se inmutaban. Para ellos, el caos era un medio, no un fin, y México era solo la primera pieza en un juego mucho más grande. En la Ciudad de México, los enfrentamientos alcanzaron un nuevo nivel de violencia. En Azcapotzalco, un convoy de la Guardia Nacional fue atrapado en una emboscada que parecía sacada de una pesadilla. Las granadas estallaban como truenos, iluminando la noche con destellos de fuego. Los soldados, superados por un enemigo que se movía con precisión quirúrgica, luchaban con una valentía que no podía ocultar su desesperación. Los hombres del CJUNG, equipados con visores nocturnos y drones que zumbaban como insectos mortales, atacaban desde ángulos imposibles. Cuando el polvo se asentó, los sobrevivientes fueron despojados de sus uniformes, obligados a caminar bajo la luz de los faros mientras los agresores reían. El video, subido a internet en minutos, era un espectáculo de humillación que cortaba como un cuchillo. En un rancho fortificado en las montañas de Michoacán, el fantasma supervisaba la siguiente fase del plan. Sus monitores mostraban transmisiones en tiempo real, ataques en plazas públicas, sabotajes en infraestructuras clave y una ciudad que se desmoronaba bajo el peso del miedo. Pero incluso él, con su aura de invencibilidad, sentía una presión creciente. Sus aliados al norte, hombres sin rostro que hablaban en susurros cifrados, exigían un golpe definitivo. En una llamada nocturna, una voz fría le dio un ultimátum. La capital debe caer antes del amanecer, o el trato termina. El fantasma, con los puños apretados, asintió en silencio. Sabía que no había vuelta atrás, y la sangre que derramaría no sería solo la de sus enemigos. En la capital, un nuevo acto de terror marcó el día. En la alcaldía de Iztacalco, una estación de bomberos fue tomada por un comando del CJNG. Los trabajadores, sorprendidos en plena guardia, fueron obligados a arrodillarse mientras los agresores vaciaban tanques de gasolina sobre el suelo. El líder, un hombre con una máscara de cuero, encendió un fósforo y lo sostuvo en alto, dejando que la llama danzara peligrosamente cerca del charco. «Díganle a Harfuch que esto es solo el comienzo», dijo, antes de apagar el fósforo con un soplido. La estación fue incendiada minutos después, y los bomberos, humillados y desarmados, fueron abandonados en la calle, sus uniformes reducidos a cenizas. El video, como siempre, se volvió viral. Cada reproducción un recordatorio del poder del cártel. En un búnker bajo la Ciudad de México, Harfuch y Sheinbaum se reunieron en secreto. La sala, iluminada por luces de emergencia, estaba cargada de una tensión que cortaba el aire. Los mapas frente a ellos estaban llenos de marcas rojas, cada una un testimonio del avance del CJUNG. Las fuerzas federales, reforzadas por unidades élite entrenadas en sigilo, se movilizaron hacia puntos clave donde el CJUNG había establecido sus bastiones. En un operativo relámpago, los almacenes del cártel en las afueras de la capital fueron tomados, revelando arsenales que confirmaban la complicidad extranjera. Los enfrentamientos fueron feroces, con calles convertidas en laberintos de fuego y acero. Pero la resistencia mexicana, alimentada por una furia contenida, comenzó a inclinar la balanza. Cuando el sol alcanzó su cenit, un mensaje cifrado llegó desde Washington. Las filtraciones habían forzado una retirada de los conspiradores, dejando al CJNG sin su respaldo invisible. La ciudad, maltrecha pero viva, respiró por primera vez en días, aunque las cicatrices de la humillación y el terror permanecerían por generaciones. En las horas siguientes, el país entero pareció despertar de una pesadilla. Los videos del CJNG,
que habían inundado las redes como un veneno, fueron reemplazados por imágenes de soldados y ciudadanos trabajando juntos para reconstruir lo que se había perdido. En el Zócalo, donde el monumento destruido yacía en ruinas, una multitud se reunió espontáneamente, sosteniendo velas y cantando himnos que resonaban como un desafío al miedo. Sheinbaum, en un discurso transmitido desde un balcón del Palacio Nacional, habló no de victoria, sino de resiliencia, prometiendo justicia para los traidores y un futuro donde México no volvería a arrodillarse. Harfuch, a su lado, observaba en silencio, su rostro marcado por la tensión, pero también por una chispa de orgullo. Sin embargo, ambos sabían que el fantasma y sus lugartenientes habían escapado, un recordatorio de que la amenaza, aunque debilitada, aún acechaba en las sombras esperando su momento. La noche cayó sobre una capital que, aunque herida, se negaba a rendirse. En los barrios las luces volvían lentamente y las familias, agotadas pero esperanzadas, abrían sus puertas para compartir lo poco que tenían. En un pueblo lejano de Jalisco, un dron solitario sobrevoló un rancho abandonado, capturando imágenes de un campamento vacío donde el CJNG había planeado su próximo movimiento. Los panfletos que habían caído del cielo, con su mensaje de resistencia, ahora eran guardados como talismanes por aquellos que los encontraron. México, al borde del abismo, había encontrado una fuerza que no sabía que tenía, una que surgía no de las armas, sino de la voluntad de un pueblo que, incluso en su hora más oscura, eligió luchar. Pero en la mente de Sheinbaum y Harfuch, una verdad silenciosa persistía. Esta batalla había terminado, pero la guerra, invisible y eterna, apenas comenzaba.